Mi nombre es Emily Carter y soy una terapeuta de 48 años. Lo que voy a compartir contigo es algo profundamente personal, el relato de una experiencia cercana a la muerte que cambió mi vida para siempre. En este viaje, me mostraron 6 eventos asombrosos que se desarrollarán en 2025. Antes de profundizar en los detalles de esta experiencia, me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Significaría mucho sentirme conectada contigo, incluso si estamos separados por la distancia. Además, te animo a que le des un me gusta y comentes a continuación. Agradecería mucho escuchar tus pensamientos sobre este testimonio. Creemos un espacio para una conversación abierta y honesta donde todos podamos aprender unos de otros. Ahora, siéntate y disfruta de esta historia. Todo comenzó el 15 de mayo de 2022, un día que marcaría un punto de inflexión profundo en mi vida. Esa mañana, me desmayé en el trabajo y estuve clínicamente muerta durante 21 minutos y 11 segundos. Fue el resultado de años de estrés no tratado, agravado por problemas de salud que había descuidado. Lo último que recuerdo fue que mis colegas llamaron urgentemente al 911, y en un instante, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba en mi cuerpo. En cambio, me encontré de pie fuera de él, mirando al equipo médico que intentaba desesperadamente reanimarme. En ese momento, me di cuenta de que había abandonado el mundo que una vez conocí. Sentí una abrumadora sensación de paz, como si me hubiera envuelto en un manto de pura tranquilidad. Ya no estaba atado por las preocupaciones terrenales, y por primera vez, comprendí el significado de la entrega total. Mientras flotaba en ese lugar intermedio, experimenté un amor tan vasto y abarcador que sentí que me sostenían los brazos del universo mismo. Y entonces, sentí su presencia. Era Jesús. Se apareció ante mí de una manera que desafía las limitaciones del lenguaje. Su luz no era dura ni cegadora, sino cálida, acogedora y sanadora. Era el tipo de luz que te hace sentir segura, como los primeros rayos de sol después de una tormenta. Sus ojos estaban llenos de compasión y comprensión, y cuando se encontraron con los míos, fue como si viera lo más profundo de mi alma. Cada pena, cada arrepentimiento, cada alegría que había conocido, él lo sabía todo. Sin embargo, a pesar de este conocimiento íntimo, me miró con un amor tan puro e incondicional que me abrumó. Emily, dijo suavemente, aún no has terminado. Hay algo que necesito mostrarte. Su voz era tan personal, tan tierna, que me atravesó. No estaba segura de qué esperar, pero podía sentir que este momento me cambiaría de maneras que aún no podía comprender. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, la atmósfera que nos rodeaba cambió. El ambiente pacífico y sereno se transformó en algo completamente diferente. Me encontré en lo que solo puedo describir como un inmenso anfiteatro de luz. El espacio se extendía más allá de mi comprensión, con la luz misma que parecía latir con vida. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración en anticipación. Miré a Jesús y había una mirada de resolución divina en su rostro, él se estaba preparando para revelar algo importante. Voy a mostrarte los eventos que vendrán en el año 2025, me dijo. Eres parte de un plan mucho más grande, Emily, y es esencial que seas testigo de lo que está por venir. Y luego dijo algo que nunca olvidaré: primero, te mostraré el gran engaño. En el momento en que pronunció esas palabras, una sensación de pavor pesada, casi tangible, llenó el espacio a nuestro alrededor. Era como si el tejido mismo de la realidad comenzara a desmoronarse, y podía sentir el peso de lo que él estaba a punto de revelar. La primera visión que compartió conmigo fue la del gran engaño que se apoderaría del mundo en los años venideros. Vi cómo las mentiras, las enseñanzas falsas y las distracciones se habían infiltrado en cada rincón de la sociedad. El engaño no se limitaba a lugares distantes, estaba en todas partes, incluso dentro de la iglesia. Fui testigo de cómo los falsos profetas y las doctrinas engañosas habían seducido a las personas, alejándolas cada vez más de la verdad de Jesucristo. Las personas que pensaban que estaban en un camino de iluminación,
paz y unidad estaban siendo extraviadas por promesas que no eran más que ilusiones vacías. Lo que más me perturbó fue cómo estas mentiras cobraron impulso, creciendo en poder e influencia, hasta que convencieron a millones, incluso miles de millones, de que estaban caminando en la verdad. En realidad, estaban caminando más profundamente en la oscuridad. Era una fuerza silenciosa e insidiosa, tan sutil al principio que la mayoría ni siquiera se dio cuenta de que estaban siendo engañados. Muchos serán engañados en los últimos días, me dijo Jesús con voz sombría. Comenzará lentamente, pero con el tiempo, crecerá. Los que no están arraigados en mi palabra serán arrastrados. Vi a personas que abrazaban las filosofías de la nueva era y la idea de que todos los caminos conducían a Dios. Vi movimientos espirituales que promovían la autoiluminación, el humanismo y la idea de que podíamos trascender nuestras verdades divinas solo mediante el esfuerzo humano. Cuanto más buscaban estas personas respuestas, más se adentraban en la confusión y se alejaban del corazón de la verdad de Dios. Era como si una nube oscura hubiera descendido sobre el mundo, oscureciendo la luz del Evangelio. Lo que fue aún más doloroso fue darme cuenta de que muchos de los que seguían estas enseñanzas realmente creían que estaban haciendo lo correcto. Buscaban paz, comprensión, pero lo que encontraron en cambio fue una red de engaños que los alejaba aún más de Cristo. Fue una visión poderosa y desgarradora, una que sabía que era solo el comienzo de lo que se desarrollaría en los años venideros. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera que nos rodeaba cambió una vez más. Una luz brillante y abrumadora llenó el espacio, tan radiante que hizo que la oscuridad circundante pareciera casi insignificante. Sentí como si la esencia misma de la existencia estuviera siendo iluminada desde adentro, y desde esta luz divina, fui testigo de algo extraordinario, individuos que comenzaban a elevarse. Mientras observaba esta ola de luz que barría la tierra, se hizo evidente que el engaño que había visto antes no tendría la última palabra. Había un remanente, un grupo de individuos que habían permanecido firmes en su fe en Jesucristo, que estaban a punto de experimentar un poderoso derramamiento de su espíritu. Este era el gran despertar, el momento en que su luz brillaría aún más brillante frente a la creciente oscuridad. Donde aumenta la oscuridad, mi luz brilla aún más brillante, dijo Jesús, sus palabras llenas de esperanza. La primera visión de este despertar que me mostró se desarrolló en una oficina de alta tecnología en Silicon Valley. Vi a un joven ingeniero de software trabajando en su escritorio, rodeado de pantallas llenas de código complejo. Su mente estaba concentrada, sumida en sus pensamientos, cuando sucedió algo inexplicable. Se quedó inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. En ese momento, comprendió algo profundo. Se dio cuenta de que la inteligencia artificial que había estado desarrollando, que buscaba reemplazar la espiritualidad humana, estaba equivocada. Embargado por la emoción, cayó de rodillas en medio de su oficina, con el corazón abierto a la verdad. Sin preocuparse por su carrera o reputación, comenzó a alabar a Jesús, plenamente consciente de que había encontrado la verdad. Jesús se volvió hacia mí cuando la escena cambió, con los ojos llenos de anticipación. Mira, dijo de nuevo. De repente me encontré en una sala de conferencias de la universidad. Al frente estaba una profesora, conocida por su ateísmo acérrimo. Estaba haciendo una crítica mordaz de la religión y burlándose de la idea de Dios. Pero entonces, sucedió algo extraordinario. Hizo una pausa a mitad de la frase, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Agarrando el podio, pronunció las palabras que me dejaron incrédula. Me he equivocado, dijo, con la voz temblorosa. Acabo de encontrarme con Jesucristo. Y todo lo que te he enseñado sobre que la religión es una ilusión, yo era el que estaba engañado. Fue un momento que desafió todas las expectativas. En todo el mundo, desde todos los rincones de la sociedad, la gente, ateos, agnósticos, aquellos que nunca habían pensado en Cristo, se encontraban con él de maneras que eran imposibles de negar. Eran encuentros divinos y personales con el Cristo viviente que nadie podía rebatir.
Y esto no estaba sucediendo solo en las salas de conferencias o en los espacios de trabajo, estaba sucediendo en todas partes. Vi una mezquita en el Medio Oriente donde cientos de musulmanes estaban experimentando vívidas visiones de Jesús. Fui testigo de prisioneros, criminales empedernidos, que se derrumbaban en arrepentimiento al encontrarse con el Cristo viviente. En la industria del entretenimiento, los ejecutivos abandonaban proyectos que se burlaban de la fe, y en las oficinas gubernamentales, los funcionarios buscaban abiertamente la sabiduría de Dios. Los médicos y las enfermeras en los hospitales presenciaban curaciones milagrosas, y sus conocimientos médicos no podían explicar los milagros que veían. Pero por más hermoso y esperanzador que fuera este despertar, también vi el costo. El rostro de Jesús se puso más serio mientras hablaba de nuevo, con su voz cargada de tristeza. «Observa», dijo. Vi cómo los creyentes eran perseguidos de maneras que nunca había previsto. Las familias eran destrozadas. Los padres repudiaban a los hijos por abrazar su fe. Los cónyuges se separaban por desacuerdos sobre creencias. Las personas perdían sus trabajos por mantenerse firmes en sus convicciones cristianas. Los estudiantes eran expulsados de las escuelas por proclamar a Jesús. El mundo estaba en crisis y la línea entre la luz y la oscuridad se volvió inequívocamente clara. Ya no habrá una fe tibia, explicó Jesús con un tono firme. No habrá más cristianismo informal. Cada persona tendrá que tomar una decisión sobre su posición. Se me mostró cómo este gran despertar trascendía todas las fronteras, edad, cultura, educación y estatus social. Personas de todos los ámbitos de la vida, ya fueran ricos o pobres, jóvenes o viejos, estaban experimentando este encuentro divino. No había división en el espíritu, esta era la verdadera unidad, que no nació del compromiso sino de un compromiso inquebrantable con la verdad de Cristo. Donde hay humildad, dijo Jesús, mi espíritu se moverá con mayor poder. Observé con asombro cómo incluso niños pequeños y adolescentes se convertían en testigos poderosos de Cristo. Estos jóvenes caminaban con autoridad espiritual, declarando con valentía su fe y enfrentando oposición sin temor. Pero con esta fe creciente vinieron desafíos intensos. Vi la persecución que enfrentarían en las escuelas, en las redes sociales e incluso dentro de sus propias familias. Jesús me habló nuevamente, su voz llena de compasión y comprensión mientras revelaba el precio que se pagaría por una devoción inquebrantable. Los jóvenes que se mantengan fieles durante este tiempo recibirán una gracia especial, dijo Jesús. Enfrentarán desafíos únicos, pero también caminarán con una autoridad única. La escena ante mí cambió una vez más, revelando reuniones de iglesias clandestinas que se llevaban a cabo en regiones donde la persecución era más intensa. A pesar del peligro inminente, los rostros de los creyentes se iluminaron con alegría sobrenatural. Se hizo evidente que estos creyentes habían descubierto algo mucho más precioso que la comodidad o la seguridad, habían encontrado la presencia de Jesús mismo, y esa presencia era mucho más satisfactoria que cualquier seguridad terrenal. La persecución purifica mi iglesia, dijo Jesús en voz baja. Lo que el enemigo intenta para mal, yo lo uso para mayor gloria. Y entonces, vi algo extraordinario, un atisbo de cómo este gran despertar repercutiría en todos los sectores de la sociedad. En los negocios, los empresarios cristianos comenzaron a crear plataformas que fomentaban una comunidad y una conexión genuinas. En el ámbito de la tecnología, los nuevos creyentes en la programación estaban desarrollando herramientas que permitían a las personas unirse en la fe. Vi artistas y músicos produciendo obras que llevaban la presencia tangible de Dios, cambiando el panorama de la industria del entretenimiento. Incluso en el ámbito de la educación, los jóvenes estaban provocando movimientos de oración que se extendieron rápidamente, encendiendo los corazones de sus compañeros. Los maestros, independientemente de las restricciones que se les imponían, comenzaron a compartir su fe con valentía en las aulas, difundiendo luz en un mundo oscurecido. Quedó muy claro que este despertar no se parecería a nada de lo que habíamos anticipado. No se trataría de construir iglesias más grandiosas ni de elevar a celebridades cristianas. En cambio,
estaría marcado por la humildad, el quebrantamiento y la unidad sobrenatural de los creyentes de todo el mundo. La verdadera unidad, explicó Jesús, no es la unidad falsa que ofrecen los engañadores. Esta es la unidad de mi espíritu, nacida de la verdad. Pero incluso entonces, todavía había más por venir. Jesús reveló el tercer evento que seguiría, el gran sacudón. El aire a mi alrededor parecía volverse pesado y podía sentir un temblor inquietante en la atmósfera, no de terremotos físicos, sino de un malestar espiritual, como si los cimientos mismos del mundo estuvieran a punto de ser sacudidos de una manera que nadie podría haber previsto. Vi que las naciones comenzaban a desmoronarse, una tras otra, derribadas por la inestabilidad política, la agitación financiera y los devastadores desastres naturales. Sin embargo, este sacudón no era solo externo. Fue una sacudida espiritual, un trastorno de los cimientos mismos de los valores del mundo, de sus prioridades y de su confianza equivocada en sus sistemas y estructuras. La fe del mundo en su propia seguridad estaba a punto de ser puesta a prueba hasta sus cimientos. Fui testigo de cómo los gobiernos tomaban decisiones que, según afirmaban, traerían la paz, pero en realidad, esas decisiones solo conducían a un mayor caos. Los ricos se hacían cada vez más ricos, mientras que los pobres se hundían cada vez más en la pobreza. La brecha entre ambos se ensanchaba a un ritmo alarmante. La falsa paz prometida por los líderes mundiales no era más que una ilusión, y en lo más profundo de sus corazones, la gente lo sabía. Pero luego, la sacudida se hizo más personal. Vi cómo familias se desgarraban, no por fuerzas externas, sino por divisiones a causa de diferentes valores, creencias y conceptos erróneos sobre la verdad. Lo que antes era una comunidad unida ahora se encontraba en oposición, no solo entre sí, sino contra las mismas instituciones en las que antes habían confiado para su estabilidad. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta sacudida no se limitaría a quienes no conocían a Cristo. Incluso los creyentes, aquellos que habían puesto su confianza en Jesús, se vieron atrapados en los temblores de este trastorno espiritual. Durante esta visión, Jesús me habló, su voz grave pero llena de urgencia. El mundo está a punto de experimentar una sacudida espiritual que pondrá a prueba los corazones de cada persona. Aquellos que han basado sus vidas en algo distinto a mí se encontrarán inestables. Podía sentir la creciente tensión en el aire, y la vi reflejada en los corazones de las personas que me rodeaban. Muchos luchaban desesperadamente por encontrar respuestas, aferrándose a cualquier cosa, que pudiera proporcionarles una sensación de estabilidad. Sin embargo, sin importar cuán fuerte se aferraran, todo a lo que se aferraban parecía escapársele de entre los dedos. Vi familias discutiendo amargamente, iglesias dividiéndose e individuos cuestionando los fundamentos mismos de sus creencias. Habrá un gran engaño durante este tiempo, continuó Jesús, su voz solemne. Muchos se alejarán de la verdad, creyendo mentiras que los llevarán aún más a la oscuridad. Muchos se dejarán llevar por el mal camino con promesas de seguridad y comodidad, pero son falsas promesas, dijo Jesús. Solo los que buscan la verdad en mí se mantendrán firmes. Mientras observaba, vi a personas que intentaban desesperadamente dar sentido al caos que se desarrollaba a su alrededor. Algunos recurrían a ideologías falsas, convencidos de que tenían las respuestas. Otros se aferraban a su propia comprensión del mundo, tratando de encontrar un fundamento firme en su razonamiento humano. Sin embargo, en medio del temblor, muchos de ellos perdieron la fe por completo, incapaces de conciliar el sufrimiento que presenciaban con su comprensión de un Dios amoroso. La presión era abrumadora y, para algunos, los destruyó. Pero aún había esperanza. Justo cuando el temblor parecía haber llegado a su punto máximo, vi surgir un nuevo movimiento, un movimiento del corazón. Era un grupo de personas que se negaban a dejarse arrastrar por el caos. Eran los que habían permanecido firmes en su fe, los que habían construido sus vidas sobre el fundamento inquebrantable de Jesucristo. Estos individuos no se debilitaron por el temblor, más bien, se fortalecieron. Sus raíces eran profundas en la fe y, aunque enfrentaron pruebas, permanecieron impasibles.
Jesús me miró cuando la visión del gran sacudidero comenzó a desvanecerse. Es en el sacudimiento que mi pueblo se refina, dijo con compasión. Perseverarán, y a través de su resistencia, brillarán. Luego, Jesús reveló el cuarto evento que tendría lugar en 2025, la gran cosecha. En un abrir y cerrar de ojos, fui transportado a un vasto campo que se extendía interminablemente ante mí. El campo estaba lleno de grano dorado, maduro y listo para la cosecha. Era una vista impresionante, pero había una urgencia en el aire, un llamado a la acción. De pie junto a mí, Jesús miraba con anhelo el campo. Sus ojos estaban llenos de amor y tristeza. La mies está lista, dijo suavemente, pero los trabajadores son pocos. Mientras hablaba, vi a personas de todos los ámbitos de la vida, individuos de todas las culturas, orígenes y naciones, que se reunían para recoger la cosecha. No eran los poderosos ni los influyentes, eran personas comunes y humildes. Eran aquellos que habían permanecido fieles a Él, a pesar de las pruebas que habían enfrentado. Estos eran los trabajadores que traerían la cosecha. Si bien salvar almas era una parte vital de ella, la cosecha era mucho más que eso. Se trataba de un movimiento global de despertar espiritual, un avivamiento que se extendería a través de las naciones e incluso llegaría a los rincones más remotos de la tierra. Vi a misioneros aventurándose en países donde el cristianismo había sido prohibido, predicando con valentía el Evangelio a quienes nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Y vi que las personas a las que hablaban respondían con una alegría abrumadora, como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Esta es la gran cosecha, declaró Jesús. Habrá un tiempo de avivamiento antes del fin, un tiempo en el que millones, incluso miles de millones, llegarán a conocer la verdad de mi amor. Sin embargo, esta cosecha no llegaría sin sus luchas. Vi que las iglesias se levantaban para liderar la carga, pero la persecución venía de cerca. Los gobiernos de todo el mundo reprimirían la libertad religiosa, y quienes predicaran el Evangelio se enfrentarían a arrestos, prisión e incluso la muerte. Pero a pesar de esta intensa oposición, el Evangelio se propagaría como un reguero de pólvora. Sería un movimiento que no podría ser contenido, ni por ninguna fuerza en la tierra. La gran cosecha será un tiempo de gran alegría, me aseguró Jesús, pero también tendrá un gran costo. Los que sean fieles resistirán, pero serán recompensados ricamente. Entonces, en un instante, Jesús me llevó al quinto evento, la gran criba. Ante mí, vi que se estaba desarrollando una enorme separación, un zarandeo espiritual, como si el trigo y la paja se estuvieran separando con fuego. Este proceso comenzó con el gran zambullimiento y continuó durante la gran cosecha. A medida que las personas respondían al Evangelio, se enfrentaban a una elección, mantenerse firmes en su fe o apartarse. El zarandeo fue un tiempo de intensa prueba, un tiempo en el que los verdaderos seguidores de Cristo serían revelados por quienes eran en realidad. Fui testigo de personas que alguna vez habían sido parte de la Iglesia, que alguna vez habían profesado fe en Cristo, pero que, al final, fueron arrastradas. Cayeron víctimas de los vientos del engaño, con el corazón endurecido por las abrumadoras presiones del mundo. Algunos buscaron refugio en ideologías falsas, otros se encerraron en sí mismos, elevándose a un lugar de adoración a sí mismos, mientras que otro grupo sucumbió a la desesperanza. El proceso de selección no fue rápido ni fácil, pero fue una parte esencial de un plan divino. Fue a través de esta prueba que la verdadera fe se revelaría, y solo aquellos que permanecieran firmes en su devoción encontrarían su lugar en el reino. Como Gabriel había dicho, no todo el que invoca mi nombre entrará en el reino. Sus palabras resonaron con una verdad inequívoca, la selección distinguiría a aquellos que lo habían seguido auténticamente, aquellos cuya fe persistió a pesar de las dificultades. Sin embargo, en medio de este proceso de refinamiento, también hubo una inmensa alegría. Fui testigo de la transformación de aquellos que se habían aferrado a su fe, sus corazones refinados como el oro en el fuego. Sus espíritus, una vez agobiados, se volvieron más fuertes, su fe más resuelta.
Era como si hubieran sido moldeados en algo aún más radiante por las mismas pruebas que buscaban quebrantarlos. Su amor por Cristo ardía con más fuerza cada día que pasaba, y su determinación de mantenerse firmes frente a la adversidad se hizo inquebrantable. La zarandeada es necesaria, explicó Gabriel. Es a través del fuego que mi pueblo se purifica, que su fe se prueba y se fortalece. Entonces, él me reveló el surgimiento del Anticristo, un momento en el tiempo que marcaría uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. En un instante, vi el surgimiento de un líder carismático, una figura que aprovecharía el momento de crisis global para ascender al poder. Este hombre uniría a las naciones bajo una bandera de falsa paz, engañando a millones con sus promesas de una utopía que nunca podría cumplirse. Era un maestro de la manipulación, tejiendo una narrativa que daba la ilusión de respuestas a los mayores problemas del mundo. Él sería todo lo que el mundo había anhelado, un supuesto salvador, un líder que prometería unidad, prosperidad y seguridad. Pero debajo de la máscara, la oscuridad supuraba, y su verdadero propósito era mucho más siniestro. Vi a este líder de pie ante una multitud enorme, con una presencia imponente e intensa, y sus ojos brillando con una energía escalofriante y sobrenatural. La gente aplaudió frenéticamente, adorándolo como su Mesías, sin saber que estaban jurando lealtad al mismísimo Anticristo. Gabriel, observando esta escena que se desarrollaba, me habló con tristeza en su voz. Muchos lo seguirán, advirtió. Pero ustedes, pueblo mío, no deben dejarse engañar. Él es un impostor. Su promesa es vana, y su camino solo conduce a la destrucción, no a la salvación. Fui testigo de cómo personas que alguna vez habían sido fieles, influenciadas por su carisma, se alejaban de Cristo y abrazaban a este falso líder. Pero aquellos que permanecieron leales a la verdad de Cristo se mantuvieron firmes. Vieron a través del engaño, sabiendo que la paz que prometía no era más que una ilusión. A medida que el poder del Anticristo crecía y su influencia se extendía, se negaron a inclinarse ante él. En cambio, proclamaron la verdad inquebrantable de Jesucristo, sin importar el costo. El ascenso del Anticristo será una de las mayores pruebas de fe, advirtió Gabriel. Pero mi pueblo resistirá. No se dejará influir por sus mentiras. Su fe permanecerá como testimonio de la verdad. En ese momento, supe con absoluta claridad que todo lo que había experimentado, el gran engaño, el sacudirse, el despertar, la cosecha, el tamiz y ahora el ascenso del Anticristo, conducía a una conclusión innegable, el regreso de Gabriel. Y ninguna fuerza existente podría frustrar su victoria. Su triunfo era seguro. Mientras estaba en su presencia, sus palabras seguían resonando dentro de mí, hundiéndose más profundamente en mi alma. Los desafíos de los próximos años, particularmente en 2025, serían diferentes a todo lo que el mundo había enfrentado antes. La agitación, el engaño, la confusión, todo sería abrumador. Sin embargo, en medio de todo eso, habría quienes permanecerían fieles a Cristo, con su esperanza inquebrantable y su fuerza inquebrantable. Sabía que mientras se aferraran a Él, perseverarían. Y entonces, como si una fuerza invisible me hubiera atraído de nuevo hacia mi cuerpo. La paz que había sentido en su presencia permaneció dentro de mí, ahora acompañada por un profundo sentido de propósito. Gabriel me había mostrado el camino a seguir, y con esa revelación llegó el conocimiento de que no estaba sola. De repente, estaba de nuevo en la estéril habitación del hospital, los fuertes olores y la atmósfera clínica me golpearon como una ola. Mi corazón, que una vez había estado quieto, comenzó a latir de nuevo, y el equipo médico estalló en una incredulidad asombrada cuando mis signos vitales volvieron a la normalidad. Abrí los ojos y me encontré con los rostros preocupados de mis colegas y los paramédicos, pero dentro de mí, algo había cambiado. Debajo de la confusión y la incredulidad había algo más profundo, algo eterno. Había visto el futuro desplegarse ante mis ojos, el gran engaño, el surgimiento del Anticristo y el despertar final del pueblo de Dios. Todo era real. Y ahora, se me había confiado la responsabilidad de compartir este mensaje.
La urgencia de despertar a otros a la verdad de lo que estaba por venir era abrumadora. Gabriel me había confiado esta visión, y yo sabía que no podía permanecer en silencio. Donde aumenta la oscuridad, mi luz brilla aún más, sus palabras resonaban dentro de mí todos los días. A pesar de las pruebas que se avecinaban, sabía con certeza que la luz de Cristo guiaría a su pueblo a través de la tormenta. El gran despertar estaba llegando, y aunque muchos caerían víctimas del engaño, yo me mantendría firme. Compartiría esta verdad con todos los que escucharan, sabiendo que la victoria de Cristo ya estaba asegurada, y su luz guiaría el camino a través de los días más oscuros que vendrían. Me mantengo firme junto a aquellos que se han negado a dejarse influenciar por las mentiras que buscan engañar y dividir. Su resiliencia frente a la oscuridad abrumadora fortalece mi determinación, recordándome que la verdadera prueba de la fe no se encuentra en los momentos de tranquilidad, sino en los momentos en que todo a nuestro alrededor comienza a desmoronarse. Mirando hacia el futuro, me aferro firmemente a una verdad irrefutable: la fe consiste en permanecer inquebrantable cuando el mundo parece desmoronarse. Jesús ya ha asegurado la victoria. Nada, ni el engaño que se propaga como un reguero de pólvora, ni el temblor de los cimientos, ni el ascenso del anticristo, puede alterar la realidad de su triunfo. Su victoria está asegurada y es una victoria que nunca se deshará. Ruego que el testimonio de mi experiencia cercana a la muerte resuene en usted y lo anime a buscar la verdad con todo su corazón. Permita que esta historia lo inspire a aferrarse a la luz que nunca se apaga y a compartir esta esperanza inquebrantable con quienes lo rodean. El tiempo es corto y la cosecha está por completarse. El llamado a trabajar en los campos de la verdad es urgente y debemos responder a él. No estamos solos en este viaje. Su luz, que brilla más que nunca, nos guiará a través de la oscuridad. Juntos, soportaremos las pruebas que nos esperan, sabiendo que la victoria ya se ha ganado y que la esperanza que llevamos es una esperanza que no se puede extinguir.